El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Verdades Espirituales. Aquí encontrarás principios espirituales y leyes universales de justa acción que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones humanas. Conocerás la verdad que te liberará del sufrimiento y las limitaciones del pensamiento erróneo. Dios te bendice. Saludos, queridos amigos, y bienvenidos a nuestro programa Verdades Espirituales. Mi nombre es Roberto Sánchez y soy el ministro director del Centro de Cristianismo Práctico. Y el tema que estaremos tratando en el día de hoy es las bienaventuranzas parte 2. Pero antes, como de costumbre, hagamos una oración para entregar este programa a la guía y la instrucción de Dios. Así que ahí mismo donde estás, cierra tus ojos y escucha estas palabras. Querido Dios, te pedimos que nos ayudes a reformar nuestro carácter y a transformar nuestras vidas. Danos un nuevo corazón que sea limpio y misericordioso. Danos la paz que solo tú puedes darnos. Y ayúdanos a alcanzar el reino de los cielos, venciendo y superando el viejo modo de pensar y así convirtiéndonos en una nueva criatura en Cristo. En esa seguridad afirmamos y declaramos que te amamos y te bendecimos y te damos las gracias por la oportunidad que nos das de predicar estas grandes verdades espirituales. Gracias, Dios. Amén, amén y amén. El Centro de Cristianismo Práctico presenta la palabra diaria de hoy. Un mensaje para cada día. Una oración para cada necesidad. Palabra diaria correspondiente al día de hoy. Y la palabra es claridad. Su afirmación: pienso y actúo con claridad. Pienso y actúo con claridad. Mi mente es una parte asombrosa de mi ser. Practico unificar lo más posible con el Espíritu Divino mediante la oración. Al hacerlo, mi mente funciona con claridad. Todo aquello que fomente mi naturaleza crística magnifica mi claridad. Puedo hacer cosas sencillas como compartir mi tiempo con un ser querido o animar a alguien en su travesía espiritual. Dar de mis talentos y de mi tiempo desarrolla la claridad de mi mente y mi corazón. Vivir en el presente me ayuda a ver con más comprensión. Si me siento confundido o inseguro, recuerdo afirmar: pienso y hablo con claridad. Acojo esas palabras con mi mente y mi corazón. Mis acciones y mis pensamientos son mi prueba. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado del Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 25. Hágase la luz. Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y el ciego recobró la vista y pudo ver a todos de lejos y con claridad. Y se hizo la luz. El Centro de Cristianismo Práctico presenta la cápsula del día. El título de la cápsula es Cómo ganar amigos e influir en las personas. Dale Carnegie enlistó 6 formas de agradarle a las personas e influir sobre ellas. Y estas son las siguientes. Número 1. Interésese sinceramente por los demás. Mostrar interés activamente por la otra persona es poderoso. El simple hecho de escuchar lo que tienen que decir y pedirles que te cuenten más te hace ser más agradable y las personas serán más receptivas a tus peticiones. Cuando la gente habla, las mejores respuestas son a la vez activas y constructivas. ¿Qué significa esto? Es ser comprometido
entusiasta, curioso y tener acción no verbal de apoyo. Haz preguntas, emociónate, pregunta por los detalles. Número 2, sonría. Sonreír te hace más atractivo y al sonreír influimos a que otros también lo hagan. La gente juzga las cosas de manera más positiva cuando sonríe. Entonces, nuestra propia sonrisa puede desencadenar una serie de reacciones que ocasionen más encuentros positivos. Entonces, es verdad que cuando sonríes, el mundo entero te sonríe de vuelta. Número 3, recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Tu nombre puede afectar tu vida dramáticamente. Te ves influenciado por personas que se llaman igual que tú. Los estudios demuestran que las personas están más dispuestas a cumplir con tu solicitud si tú recuerdas su nombre. 3 experimentos demuestran que recordar el nombre de alguien facilita el cumplimiento de una solicitud de compra. Número 4, sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismos. Hablar de uno mismo provoca tanto placer como la comida o el dinero. Cuando expresamos nuestros sentimientos, deseos, nuestros gustos o preferencias y nuestras metas a largo plazo, eso es gratificación extra, dijo el neurocientífico de Harvard, Diana Tamir, quien llevó a cabo los experimentos con su colega de Harvard, Jason Mitchell. Sus hallazgos fueron que la gente estaba incluso dispuesta a renunciar al dinero con el fin de hablar de sí mismos, dijo Tamir. Número 5. Hable siempre de lo que le interese a los demás. Obviamente, todos estamos interesados en hablar de cosas que nos interesan y esto promueve la buena participación. Cuando las mujeres se involucran más en una conversación en la primera cita, son más propensas a sentirse atraídas por la persona. Número 6. Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. No es sorpresa que a las personas les gusta sentirse importantes y poderosas. Sentir que están en control les reduce el estrés. De manera que si quieres ganar amigos e influir en las personas, número 1, interésate sinceramente por los demás. Número 2, sonríe. Número 3, recuerda que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. 4, sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismos. 5, habla siempre de lo que le interese a los demás. 6, haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Y ahora, queridos amigos, hacemos una pausa y volvemos en breve. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Estamos ubicados en la calle del Seminario número 60, Plaza Millennium, local 6B, en el segundo nivel, en Sánchez Piantini. Todos los domingos ofrecemos servicios devocionales a las 10:30 a.m., los miércoles ofrecemos servicio de oración a las 7:30 p.m. y los jueves ofrecemos clases de enriquecimiento espiritual a las 7:30 p.m. Para más información puedes escribirnos a nuestro correo electrónico verdadesespiritualestv@gmail.com o llámanos al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
Bien amigos, estamos de regreso con ustedes y el tema que estaremos tratando en el día de hoy es las bienaventuranzas parte 2. Pero de costumbre, siempre quiero presentarle a los talentos que me acompañan y a mi mano izquierda tenemos a la ministra licenciada Neomicia de León y a su izquierda el reverendo Cornelio Lebrón. Bienvenidos. Y en un programa anterior, queridos amigos, estuvimos hablando de el significado espiritual de las primeras 4 bienaventuranzas. Y para refrescar la memoria, la primera es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda es: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. La tercera es: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Y por último, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hoy vamos a discutir las próximas 4, porque son en total 8 bienaventuranzas. Entonces, quiero empezar contigo, Neomicia. La quinta bienaventuranza o beatitud es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Háblanos de esta beatitud. Mira, esta beatitud es clara y es obvia, ya que la ley se expresa y es sencilla e inflexible en su acción. El punto que debemos aplicar principalmente es el principio del campo del pensamiento. Lo que en esencia importa es que seamos mentalmente misericordiosos, ya que buenas acciones deben ir acompañados de buenos pensamientos, porque si no sería una falsa, una hipocresía. Seríamos totalmente incoherentes si yo estoy tratando de hacer buenas acciones en lo físico y en lo interno, o sea, en mis pensamientos, estaría pensando de forma contraria. O sea, por otro lado, un pensamiento bueno hacia nuestro prójimo lo bendice espiritual, mental y materialmente. O sea, cuando yo pienso, vamos a decir, en oración, en algo bueno para ti, eso se refleja en ti de alguna u otra forma, y puedo hacerlo espiritualmente, puedo hacerlo mentalmente y puedo hacerlo materialmente. Bien, y ciertamente es así, o sea, todo lo que uno lanza vuelve hacia donde uno. Entonces, Cornelio, ¿qué más podemos decir de esta bienaventuranza? Sí, fíjate, la bienaventuranza en sí, en esencia, es una exhortación a que seamos misericordiosos al juzgar a otros. Y en verdad todos somos uno. Estamos en ese mundo de Dios en donde el mismo trato que le damos a otro, pues tarde o temprano va a regresar a nosotros. Lo vamos a recibir. De la misma forma que nosotros somos misericordiosos, damos misericordia, en su momento vamos a necesitar que los que están espiritualmente más avanzados que nosotros, pues más adelantado también en el camino espiritual, podamos nosotros recibir ese mismo beneficio. Pero sobre todo hay una verdad, y es que quitando de otros el peso de nuestra condenación, hacemos posible liberarnos de nuestra propia condenación. Esto es que al no condenar, pues no seremos condenados. Vale decir que hay una ley de correspondencia, que es una ley espiritual en esto. De la misma forma que damos, pues vamos a recibir. De modo que tenemos que ser cuidadosos en ese trato de compasión hacia los demás, para nosotros recibir eso a cambio también. Si tuviésemos siempre conscientes de esa gran verdad que tú acabas de decir, la forma en que la mayoría de nosotros nos comportamos cambiaría dramáticamente, porque sabemos que de lo que damos es lo que vamos a recibir. La sexta bienaventuranza es: bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Y es muy interesante esta bienaventuranza, y porque sabemos que Dios no tiene una forma corporal. O sea, no es algo que nosotros podamos verlo tal como nosotros podemos ver un objeto. Entonces,
ver aquí, cuando se habla de ver en esta bienaventuranza, se refiere a percepción espiritual, cómo percibimos espiritualmente. Esto es la capacidad de nosotros de concebir la verdadera naturaleza de Dios y la capacidad, una capacidad que todavía no hemos desarrollado totalmente, porque Dios sigue siendo un misterio para cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros vivimos y sabemos que vivimos en ese universo que Dios ha creado, pero no conocemos cómo es en realidad. Estamos ahí, pero no conocemos cómo es en realidad. El cielo es la perfecta armonía y la suprema felicidad. El cielo está en todas partes. Y él no es un lugar lejano, como la mayoría de nosotros piensa, en el firmamento, sino que nos está rodeando ahora mismo a todos nosotros. El cielo es infinito, como es la misma naturaleza de Dios, es infinita. Pero lo vemos y lo interpretamos en función a este mundo tridimensional en el que nosotros vivimos, donde las cosas tienen una forma, un largo, una dimensión, una profundidad. Y sí, desde esa perspectiva no lo vamos a poder ver. Ahora sí, ver a Dios realmente es comprender lo que realmente Él significa, que es la verdad, es una experiencia que nosotros tenemos infinita y es perfecta felicidad. Y eso lo conseguimos cuando vamos a la oración, a la meditación y al silencio. Pero hay más en todo esto. Los de limpio corazón son aquellos que reconocen que Dios es el único poder verdadero que existe en todo el universo. Nosotros tenemos un dicho en nuestro movimiento espiritual que dice: hay una sola presencia, hay un solo poder, hay una sola actividad en todo el universo, Dios. La palabra corazón en la Biblia indica generalmente lo que se conoce como la mente subconsciente. Y no basta en que aceptemos la verdad con la mente consciente. Yo siempre digo esto, porque en tal caso nuestra aceptación no es más que una opinión. Ahora bien, solo cuando la verdad es incorporada y asimilada en la mente subconsciente, puede ésta reformar nuestro carácter y transformar nuestra vida. Pero aquí, en el consciente, solo es teoría, solo es una opinión, pero cuando va al subconsciente, ahí es que se hace carne de tu carne. Entonces, Cornelio, la séptima bienaventuranza es: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Tu reacción? Sí, yo me identifico mucho con esta bienaventuranza, porque mi respuesta diariamente a cada saludo es: ¿cómo estás? En paz. Y es que nuestra oración debe ser esa. Usted hablaba de subconsciente ahorita. Cuando nosotros en ese subconsciente implantamos la semilla de paz, la respuesta a lo externo va a ser un pacificador. Indudablemente que la oración transforma, y esa transformación la podemos vivir de sembrar en ese subconsciente lo que es esa actividad pacificadora de Dios. Indudablemente que los que tienen esa actitud de ser pacificadores, pues experimentan serenidad en su propia alma. Ellos son los que superan cualquier tipo de dificultad y limitación. Y esos, los pacificadores, pues llegan a ser no solo potencialmente, sino verdaderamente hijos de Dios. Y ser hijo de Dios es expresar ese reino de paz, armonía y gozo. Y esta fue una condición que fue dada desde el Espíritu, con el objetivo de que en las enseñanzas mismas del Maestro Jesús, Él siempre la usó y le prometió a sus discípulos que le dejaba su paz, y no la daba como la daba el mundo, sino que la daba desde el corazón, y que el que tenía esa actitud de paz, pues no tenía miedo, porque
Donde hay amor, pues se echa fuera cualquier temor. Mientras haya temor, pues va a haber resentimiento y alguna inquietud en nuestro corazón. Pero mientras nos falta la serenidad y la paz, no es posible lograr mucho. Solo podemos lograr mucho cuando sembramos esa actitud de ser pacificadores en ese terreno que usted mencionaba antes, que es el terreno de la mente subconsciente, en nuestros corazones. ¿Y qué podemos añadir a esta beatitud, Misa? Al igual que Cornelio, yo me identifico mucho con esa beatitud. Y continuando en esa misma línea de pensamiento, podemos decir que ser un pacificador, en un sentido pues común y corriente, como el que Cornelio ha explicado, es poner fin a cualquier contienda. Y cuando nosotros somos pacificadores, nosotros vetamos lo que no sea paz. Nosotros ponemos fin a cualquier intranquilidad, a cualquier contienda que se presente. Entonces, ser eso es algo excelente, es ser un pacificador. Entonces, sin embargo, cuando uno entra en contiendas ajenas, generalmente, pues la cosa empeora en lugar de mejorar. O sea, uno muchas veces por tratar de ayudar, lo que hace es complicar. Por regla general, nuestra opinión es la que pues, nos sirve de guía a nosotros. Si logramos que el adversario o la persona con la que tenemos la diferencia examinen de nuevo la causa de la disputa desde otro punto de vista, nuestros esfuerzos entonces no habrán sido inútiles. O sea, sentimos que hemos hecho algo. Pero si solo se logra un término medio en el cual ambos conscientes por motivos pues, personales o por obligación, entonces la reconciliación será solo superficial, porque ambos no se sienten satisfechos o no han experimentado el perdón, que es muy importante en cualquier tipo de diferencia que tengamos con cualquier persona. Y mientras tú hablabas, yo estaba pensando en aquellas personas que de una manera pues se meten en una discusión entre marido y mujer. Se embarran. Salen perjudicados al final del día. Y entonces ellos se reconcilian y salen contentos. Así que, Cornelio, dime, la octava beatitud, fíjate, es un poquito larga. Y dice, bienaventurados los que padecen de persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y continúa Jesús diciendo, bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, dice Jesús, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Y pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Es bastante extensa esta bienaventuranza, pero es la octava beatitud. Así que dame tu reacción a esto. Sí, aparentemente es larga porque donde aparece en el Evangelio de Mateo, cada beatitud tiene un versículo. Y cuando llega ahí, esa octava se divide en 2 versículos. Y a veces la gente piensa que son 9 beatitudes. Y no, son 8 beatitudes. Y es que esto corresponde a un estilo de enseñanza de Oriente Medio, en donde los maestros, a través de 8 versos, un verso de 8 prosas, mejor dicho, exponían una enseñanza. Y Jesús, como gran maestro, utiliza este método en las 8 beatitudes. Así él lo utilizó en otra enseñanza que se llama los ayes, pero también la utilizó en la oración modelo del Padre Nuestro, que tiene 8 versos, aunque en algunas versiones aparecen 7, pero en realidad son 8. De modo que esta es la octava beatitud. Y aquí la palabra clave es justicia. Y cuando se habla de justicia se refiere al cumplimiento de la voluntad de Dios. Y siempre eso es una ecuación. La voluntad de Dios es el bien absoluto para nosotros. De modo que el que cumple con esta beatitud, lo que está buscando es ese reino de gozo, de paz y armonía, que es la voluntad de Dios. De modo que aquí vamos a aprender que los que son perseguidos por causa de esa justicia que es buscar la voluntad de Dios, pues van a ser
bendecidos, van a ser bienaventurados, porque ese es el modo en que triunfan y esos son los que alcanzan verdaderamente el reino de Dios. Así es. De modo que aquellos que son a veces duramente criticados y censurados, que son suprimidos, que son denunciados, por esa causa, lo que van a tener es gozo y felicidad. Esa va a ser la recompensa. Y eso fue lo que le pasó a los profetas y a los grandes iluminados también. Sufrieron de estas cosas. ¿Pero por qué? Porque buscaban la justicia y la voluntad de Dios. Entonces, Neomisa, ¿en dónde se origina esa persecución? Mira, en los tiempos de Jesús, los cristianos fueron perseguidos por el Sanedrín y por los romanos que dominaban en aquel momento Palestina. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se recogen, ¿verdad? Y se relatan las dificultades de la primera iglesia cristiana y toda aquella persecución que sufrieron. Fueron perseguidos los apóstoles en esa época. Hoy día todo esto ha cambiado significativamente, pues la mayoría de las iglesias se han instituido formalmente y están en países desarrollados. O sea, ya no existe persecución cristiana, ya eso fue totalmente abolido. Siendo las bienaventuranzas, ¿verdad? Los principios universales tienen cualidades que son atemporales. O sea, ya hoy día el cristianismo es aceptado. Entonces, tenemos que preguntarnos nosotros, entonces, ¿de dónde viene esa persecución hoy día? Porque si esas bienaventuranzas son atemporales, o sea, son eternas. Son eternas. Quiere decir que son aplicables en cualquier momento de la historia de la humanidad. Y entonces estamos buscando ver cómo se puede aplicar eso que tú acabas de decir a este momento. Y tenemos que concluir que nosotros, la evolución del pensamiento de la humanidad en torno a la espiritualidad ha ido evolucionando con el tiempo. Y estamos conscientes hoy día, más que antes, de nuestra propia divinidad. Entonces, si nosotros queremos desarrollarnos espiritualmente, tenemos que hacer un trabajo con nosotros mismos. No hay de otra. Entonces, tenemos que concluir que el origen de toda persecución se encuentra dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo? Bueno, siempre que nosotros encontremos difícil pensar justamente o con rectitud, o siempre que pensamos tratar una situación injustamente, con prejuicios, como muchas veces lo hacemos, somos perseguidos a causa de la justicia. Siempre que tomamos esa actitud. Y siempre que nos sintamos impulsados a ceder a la ira, porque la ira viene muchas veces como un impulso de adentro. Si nosotros cedemos a esa ira, o el enojo, o a la desesperación, que todas salen de adentro, entonces somos perseguidos a causa de la justicia. Entonces, todo esto resulta en una condición dichosa, feliz, porque en esos momentos en que está ocurriendo esta situación, estamos verdaderamente progresando, porque estamos conscientes de que nuestro rol es también ser un pacificador, como habíamos dicho anteriormente, y estamos progresando en nuestro desenvolvimiento espiritual. Entonces, Neomicia, siendo todo esto así, ¿quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que quien realmente decimos que lo que nos persigue entonces es nuestra vieja manera de pensar, porque esas cosas están ahí. Así es, así es. La lucha que tenemos es con nosotros mismos, con nuestro yo inferior, se llama, ¿verdad? Nuestro yo inferior, que son aquellos pensamientos que nos atacan, el cual se prefiere acomodarse, ¿verdad?, al viejo modo de pensar, no cambiar, no levantarse, no ir por encima de eso. Nos persigue, nos injuria, buscando dominar nuestra manera de pensar y nuestra conducta. O sea, todos los grandes profetas pasaron por lo mismo, y los iluminados.
que al fin alcanzaron luego ellos la victoria, lo hicieron tras una serie de batallas que tuvieron que vencer con ellos mismos, claro, igual que nosotros. O sea, el tema de nosotros son nuestros pensamientos, el no querer someterse al nuevo orden, a cambiar. O sea, cuando el viejo Adán perseguía a aquellos profetas, ellos pudieron, ¿verdad?, vencer. Sí. El mismo Jesús también fue tentado, Ujú. igual que nosotros. Tuvo que hacerle frente a persecución cuando fue a Getsemaní, que fue tentado. Claro, También en la misma cruz, todo claro, lo que sufrió en la cruz. claro. O sea, a medida que vamos dando paso a que la voluntad de Cristo se haga en nosotros, ese ego se resiste y nos Claro, persigue a claro, nosotros. claro que sí. Y busca imponer su voluntad en nosotros. O sea, no quiere aceptar ese cambio. Yo diría que cada vez que nosotros estamos tentados, como tú dices, a enojarnos por cualquier cosa y nos damos cuenta y nos enfrentamos a eso, estamos progresando espiritualmente. Estamos progresando. Entonces, Cornelio, ¿existe alguna virtud o provecho en el mero hecho de que otros nos molesten o persigan? Realmente no hay virtud ni provecho alguno en que otros nos persigan. Debemos de entender que absolutamente nada viene a nuestra experiencia de vida a menos que haya algo en nosotros que lo atraiga. Y es que definitivamente aquí se da el cumplimiento de la ley universal de atracción, la ley de atracción y de acción mental. Y la ley también de siembra y cosecha. O sea, que si algo llega a nuestra vida, algún tipo de dificultad, sin duda es que nuestra mente necesita ser examinado y aclarado porque lo hemos creado en algún momento dado. Porque siempre vemos las cosas desde nuestra propia concepción o criterio. Y definitivamente, según la gran ley de vida o la ley divina, solamente podemos recibir a través de nuestra existencia lo que en cada momento nos corresponde, conforme a nuestro estado de conciencia. Vuelvo a lo anterior, nosotros estamos cosechando lo que hemos sembrado. Sí. Lógicamente, esa ley de siembra y cosecha puede ser auxiliada por la ley de gracia. Si nosotros conscientemente estamos y hacemos el trabajo de marina interna, podemos a esas dificultades cortarlas y eliminarlas de nuestras vidas, claro, y trabajar en ese progreso espiritual que nos lleva a ese reino de los cielos, que es ese estado mental de paz, armonía y gozo. Definitivamente nadie puede impedirnos lo que nos toca. Por eso toda persecución o frustración proviene absolutamente de nuestro interior. Y de hecho, tal como usted decía en la introducción, las beatitudes tenemos que verlas desde el punto de vista espiritual, porque es un trabajo interno, es un trabajo mental que se desarrolla en el reino de la mente. Y yo creo que una de las cosas que yo siempre digo en todo este intercambio es que nosotros tenemos que empezar a observar nuestros pensamientos. Y cuando sale algo del viejo Adán que estábamos hablando ahorita, hay que decir, aguántate. Y eso lo tenemos que hacer nosotros, en un diálogo interior en cada uno de nosotros. Entonces, realmente para ir concluyendo, pues queremos dejarle a la audiencia algunas ideas importantes, pero hay muchas cosas más. La primera idea es que las beatitudes son principios generales, son principios universales, que tienen que ver con nuestro estado de conciencia, con el estado de nuestra mente y la manera de nosotros enfrentar lo que es nuestra experiencia de vida. Segundo, nos presentan principios espirituales que podemos utilizar para progresar y espiritualmente y vivir una vida más armoniosa, más sana y más exitosa también. Tercero, en ese proceso de incorporar estas enseñanzas en nuestra vida habrá persecuciones que surgirán no de afuera, sino de adentro. Porque lo que está adentro es lo importante y lo que está afuera es un reflejo de lo que está adentro. Así que busca ver qué es lo que está ocasionando esa condición a la cual tú llamas una persecución externa. En el proceso de incorporar estas enseñanzas en nuestra vida,
pues el viejo Adán estará ahí tocando la puerta de vez en cuando, tratando de imponer su voluntad. Y esa es la lucha que nosotros tenemos que librar para vencer. Y a medida que vamos aprendiendo el significado más profundo de cada una de estas beatitudes o bienaventuranzas, vamos adquiriendo mayor comprensión espiritual y mayor sabiduría. Hacemos una pausa y volvemos en breve. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Estamos ubicados en la calle del Seminario número 60, Plaza Millennium, local 6B, en el segundo nivel, en Sánchez Piantini. Todos los domingos ofrecemos servicios devocionales a las 10:30 a.m., los miércoles ofrecemos servicio de oración a las 7:30 p.m. y los jueves ofrecemos clases de enriquecimiento espiritual a las 7:30 p.m. Para más información puedes escribirnos a nuestro correo electrónico verdadesespiritualestv@gmail.com o llámanos al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice. Resumiendo y concluyendo, la quinta beatitud es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. La esencia de esta beatitud es que lo que verdaderamente importa es que seamos mentalmente misericordiosos, ya que un pensamiento bueno hacia nuestro prójimo lo bendice espiritual, mental y materialmente, y nos bendice a nosotros mismos por igual. Y el mismo trato que le damos a otros, tarde o temprano lo recibiremos. La sexta bienaventuranza es: bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Como sabemos que Dios no tiene forma corporal y no se trata de verle tal como vemos un objeto físico, aquí la palabra ver se refiere a la capacidad de concebir la verdadera naturaleza de Dios. Esto es percepción espiritual. Ver a Dios es comprender la verdad, una experiencia que nos trae libertad infinita y perfecta felicidad. Los de limpio corazón son los que reconocen que Dios es el único poder verdadero en todo el universo. La palabra corazón en la Biblia significa mente subconsciente. Solo cuando la verdad es aceptada y asimilada es que puede transformar, y por medio de la mente subconsciente es que puede reformar nuestro carácter y transformar nuestra vida. La séptima bienaventuranza es: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores a quienes se refiere esta beatitud son aquellos que logran verdadera paz y serenidad en sus propias almas. Mientras haya temor, resentimiento o inquietud en nuestros corazones, no tendremos verdadera paz. Es importante saber que podemos servir de mediadores en contiendas externas para poner fin a estas, pero debemos tener mucho cuidado, porque generalmente cuando uno interviene, las cosas empeoran en lugar de mejorar. La verdadera paz es la que obtenemos dentro de nosotros mismos. Esta paz no la puede dar nada que esté en el mundo, sino el Cristo de nuestro ser. La octava beatitud es: bienaventurados los que padecen de persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis
cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Aquí la palabra justicia se refiere al cumplimiento de la voluntad de Dios, y los que son perseguidos a causa de ella triunfarán y alcanzarán el reino de los cielos. Aunque en los tiempos de Jesús los primeros cristianos fueron perseguidos, las cosas hoy día han cambiado mucho. La iglesia cristiana está institucionalizada totalmente en la mayoría de los países desarrollados y ya no existe persecución como la tuvieron los primeros cristianos. De modo que hoy día toda persecución tiene su origen en nuestro interior. De manera que siempre que encontremos difícil pensar con rectitud o de una manera justa, siempre que pensamos tratar una situación injustamente con prejuicios, somos perseguidos a causa de la justicia. Siempre que nos sintamos impulsados a ceder a la ira, el enojo o la desesperación, entonces somos perseguidos a causa de la justicia. Y todo esto resulta ser una condición bienaventurada, porque en tales momentos estamos verdaderamente progresando en nuestro desenvolvimiento espiritual. La lucha es con nuestro yo interior, que prefiere entregarse al viejo Adán, al viejo modo de pensar que se levanta, nos persigue y nos injuria, buscando dominar nuestra manera de pensar y de actuar. Todos debemos librar una batalla con nosotros mismos para lograr superación y vencimiento sobre el viejo Adán. Y ahora, queridos amigos, a continuación, un video musical titulado Bienaventurados, interpretado por Primera Fe. Escuchemos y disfrutemos. El Espíritu, pues de ellos es el reino de Dios. Benditos los que lloran, pues recibirán consolación. Benditos los mansos y humildes, pues la tierra heredarán. Son benditos los que buscan la justicia, pues la encontrarán. Bienaventurados los que siguen al Señor. Bienaventurados son los hijos del buen Dios. Benditos son los compasivos, pues misericordia tendrán. Benditos son los puros, pues verán la gloria de Jehová. Benditos son los que quieren la paz, pues hijos de Dios les llamarán. Son benditos los que buscan la justicia, pues al cielo irán. Bienaventurados los que siguen
Benditos son los perseguidos por la causa de Dios. Alegraos y gozaos, recompensa obtendrán. Bienaventurados los que siguen al Señor. Bienaventurados son los hijos de buen Dios. Son los hijos de buen Dios. El Centro de Cristianismo Práctico presenta el mensaje del día. El título del mensaje de hoy es Bienaventurados los pacificadores. Y la cita bíblica que sustenta este mensaje es de Mateo capítulo 5, versículo 9. Hágase la luz. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y se hizo la luz. Estas palabras fueron dichas en el primer discurso de Jesús, en los inicios de su activo ministerio. Y es en el Sermón del Monte, su primer gran discurso, en donde él dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Ahora bien, todos sabemos que la palabra pacificador significa una persona que establece la paz donde había guerra o discordia. También podemos pensar que un pacificador es un reconciliador entre aquellos que están en disputa y en desacuerdo. En el mundo existen organizaciones dedicadas a la paz. Y las tres más importantes han sido la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y el Pacto de Varsovia. Desafortunadamente, ninguna de las tres ha hecho grandes progresos para la paz mundial a pesar de sus esfuerzos sinceros. Y esto es así y seguirá siendo así porque no es posible erradicar la guerra, la discordia y el antagonismo por medios externos. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Pero, ¿a qué se refería? ¿Aquel que conduce un arbitraje entre partes que están en conflicto? ¿O aquel que separa por la fuerza dos personas en una pelea? ¿Son realmente estas personas pacificadoras? ¿Se ha resuelto realmente el conflicto o se ha encapsulado? ¿Cuántas veces se ha declarado la guerra en aras de la paz? ¿Cuántas veces se han ganado guerras con la esperanza de lograr una paz permanente? Pero la inmensa mayoría han fracasado. No pasa mucho tiempo cuando nuevamente surgen conflictos y desacuerdos y comienzan a surgir nuevas guerras. Seguimos cometiendo los mismos errores porque no hemos ido a la raíz del problema. Es como si estuviéramos sujetos a una contaminación continua, producto del medio ambiente, en donde reina la discordia y la guerra, siendo incapaces de establecer la paz. Pero si esto es así, ¿dónde está la fuente que contamina? Jesús nos dijo, oíd y entended. No lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces la raíz del problema es el mismo hombre. La paz tiene que comenzar en cada uno de nosotros. Y como dice la canción, haya en la tierra paz
y que ésta comience en mí. Y no hay manera en lo externo de remediar una condición que es interna en cada uno de nosotros. Necesitamos otro camino que nos conduzca a la paz. La paz no es algo que tenemos que alcanzar, queridos amigos. La paz es algo que tenemos que expresar. Y si queremos ser llamados hijos de Dios, tenemos que convertirnos en pacificadores. Esto fue lo que dijo Jesús. Entonces, ¿qué es ser un pacificador? Un pacificador es aquel que transforma pensamientos de rivalidad, de cólera y venganza en pensamientos de paz. A esos pensamientos de rivalidad y antagonismo tenemos que decirles: aquíétate, calla, enmudece. La habilidad de decir paz a nuestros pensamientos y hacer que nos obedezcan da derecho al hombre a ser hijo del Altísimo. Yo pienso que esa batalla para establecer la paz tenemos que llevarla en lo interno de nuestro ser. Tenemos que conquistar las demandas de la personalidad, del ego, y eventualmente llegar a desintegrarlo para así permitir que la voluntad de Dios se haga en y a través de nosotros. Es como si nos quitáramos de medio de nosotros mismos para darle paso al Cristo morador. Es poner nuestras ambiciones personales y mundanas en segundo lugar. Es darle a Dios lo que es de Dios. Porque en espíritu y en verdad somos uno con Dios. Pero como estamos en el negocio de expresar, tenemos que lograr ser pacificadores para poder expresar esa cualidad de Dios. En la mayoría de los casos nos enojamos con mucha facilidad y comenzamos todo un proceso de antagonismo, discusiones, discordias y crítica. Una pequeña palabra que no nos gusta o algunas palabras bien intencionadas que nos digan en un tono poco amable o agradable es todo lo que necesitamos para comenzar una discusión, una guerra. Dos personas discuten acaloradamente en aras de la razón y no son capaces de escuchar atentamente lo que el otro le dice. Fuimos creados con una boca y dos oídos. ¿No nos dice eso algo acerca de la importancia de escuchar? Cuando entremos en oración, es importante ir al silencio para escuchar la voz de Dios. Ahí en el silencio podemos sentir y experimentar la paz de Dios. Una paz que el mundo no nos puede dar. La verdadera paz surge y fluye desde el centro de nuestro ser y se mueve a la circunferencia de nuestra existencia. Y esto es lo que se requiere para tener paz y armonía en todo nuestro ser. Y esto requiere que estemos dispuestos a ser tolerantes. Y la tolerancia es una cualidad que conlleva permanecer pasivos. Es buena hasta cierto punto. Pero más allá de la tolerancia está el amor. El amor es activo, no pasivo, y toma la iniciativa al hacer y pensar en el bien, y es muy superior a la tolerancia. Entonces, para ser un pacificador, tenemos que cultivar el amor divino. Miren, queridos amigos, el camino que hemos de recorrer desde la intolerancia y el egoísmo para convertirnos en pacificadores y expresiones vivientes del amor divino es largo. En lo humano tenemos que recorrerlo solos. En lo divino, el Cristo ilumina nuestro camino y va con nosotros todo el tiempo. En todo este trayecto son muchas las cosas que tenemos que aprender.
Una de ellas es aprender a comunicarnos sin violencia, a estar dispuestos a recibir un ataque sin responder. ¿No fue eso lo que hizo Mahatma Gandhi para lograr la libertad de su pueblo? Utilizando el principio de la no violencia y resistencia pacífica, él consiguió la independencia del gobierno colonial inglés. Jesús usó el principio de la no violencia y resistió pacíficamente todos los ataques físicos que le hicieron sin responder. Tú y yo tenemos que utilizar el principio de la no violencia en nuestra comunicación con los demás. Y tenemos que resistir pacíficamente los embates de nuestro ego, que de tiempo en tiempo hace reclamos de su supremacía en cada uno de nosotros. Y mientras estamos en el camino para convertirnos en pacificadores, son muchas las cosas que tenemos que dejar. Son muchas las cosas que tenemos que pasar por alto. Y son muchos los sentimientos que debemos crucificar. El camino no es fácil, pero las recompensas son extraordinarias. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Eres un hijo de Dios? Puedes decir, sí lo soy. En efecto, lo eres. Puedes ser llamado hijo de Dios. De ti depende. Para esto te conviene convertirte en un pacificador. En el esquema general de nuestra vida, son muchas las batallas que tenemos que enfrentar. Pero procura que el campo de batalla esté siempre en tu interior y la conquista sea dentro de ti. De nada nos sirve mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que está en nuestro propio ojo. Mientras estés mirando la paja en el ojo de tu prójimo, estarás en plan de guerra, juzgando y criticando. Cuando cambies el enfoque de tu conciencia y veas la viga que hay en tu propio ojo, dejarás de ver borroso y comenzarás a ver el camino claro que te llevará de la guerra a la paz. Pero lo más importante es que te convertirás en un pacificador, un centro radiante de donde emana la paz de Dios. Y tendrás todo derecho de ser llamado un hijo de Dios. Donde quiera que estés, donde quiera que vayas, puedes estar seguro de que Dios dirá, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Por esto y por mucho más, eres bendecido y bienaventurado si sabiendo estas cosas puedes tener la fe para creerlas, hacerlas y estar en paz. Dios te bendice hoy, mañana y siempre. Amén, amén y amén. Bien amigos, y ha llegado el momento de poner en acción la ley de dar, recordando siempre que nuestro ministerio se sostiene de los diezmos y las ofrendas amorosas de personas como tú, que aman las verdades espirituales que predicamos. Ayúdanos a continuar nuestra labor, enviando tu ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico, cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Repito, envía tu ofrenda por Internet Banking al Centro de Cristianismo Práctico, cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Y si vas a hacer una transferencia interbancaria, nuestro RNC es 430-145-521. Repito, 430-145-521. También puedes enviar tu ofrenda o diezmo por PayPal entrando a nuestra página web www.centrodecristianismopráctico.org.
Entonces tomemos nuestro diezmo ofrenda y uniendo nuestras manos, visualicemos el fluir del amor y de la sustancia todo proveedora, diciendo todos juntos: el amor divino, fluyendo a través de mí, bendice y multiplica todo el bien que tengo, todo el bien que doy, todo el bien que recibo y todo el bien que yo soy. Y es así en su nombre. Amén, amén, amén. Y ahora, queridos amigos, mi bendición final para ti. El Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz. Te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Queridos amigos, hasta la próxima entrega de Verdades Espirituales. Bendiciones.